Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Hoy estamos reunidos en esta plataforma para exponer sobre la reflexión y reflexión de la luz. Nuestro grupo está conformado por Castillo Jara Clinton, mi persona de la Cruz San Sebastián, Garay Soto Anderson y por último, pero no menos importante, Salina Reyes Carlos. Eh, en en esta reunión hablaremos un poco más sobre la reflexión y reflexión de la luz, dando conceptos básicos, algunos tipos sobre las ecuaciones básicas y algunos ejercicios para poder repasar sobre ese tema. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero Garay Soto, que nos explicará un poco más sobre lo que es la luz y la reflexión de la luz. Bueno, muchas gracias, mi estimado compañero. A continuación hablaré sobre la reflexión y reflexión de la luz. La luz es una energía, como bien sabemos, una energía electromagnética, que es muy visible ante el ojo humano. Lo observamos cotidianamente, que se desplaza en forma de ondas. La luz está formada Bueno, la luz la podemos observar en fotografías y puede actuar como una onda, como una partícula, dependiendo del fenómeno que se esté observando. A continuación le hablaré sobre qué es la reflexión de la luz. La reflexión de la luz es un fenómeno físico en la que la luz rebota a una superficie en la misma dirección después de que interactúa con esa superficie. Esto es debido a que la luz es una onda electromagnética que puede reflejarse cuando uno experimenta cambios en el índice de refracción entre dos medios diferentes. Hay dos tipos principales de reflectores de la luz, pero eso lo hablará mi compañero Carlos. Mm. Gracias compañero, ahora sí vamos a pasar lo que es la refracción de luz. La refracción de luz es un cambio de dirección que experimenta un rayo de luz al pasar de un medio a otro, con diferencia a densidad óptica. Eso ocurre porque la velocidad de la luz varía en cada medio. Un ejemplo es como cuando un lápiz parece doblarse al sumergirse el agua. Otro ejemplo se parece a otro concepto que es la refracción de luz. No solo es un fenómeno interesante desde un punto de vista teórico, sino que también tiene numerosas aplicaciones prácticas que afectan a nuestra vida diaria, desde la forma que veamos a través de lentes hasta creación de fenómenos naturales como los arcoíris. Bueno, ahora sí pasaremos a mi compañero Clinton que les dará unos tipos de reflexión. Gracias, compañero Carlos. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los tipos de reflexión. Tenemos dos tipos de reflexión, reflexión especular y la reflexión difusa. La reflexión especular se produce cuando la luz impacta una superficie lisa y que refleja en una dirección, como un espejo. En este caso, el ángulo del rayo incidente y el rayo reflejados serán iguales al ángulo habitual de la superficie en el momento de impacto, de acuerdo con la ley de la reflexión y reacción. Ocurre cuando la luz impacta en una superficie rugosa y curva, como una pared pintada. Aquí los rayos de luz se reflejan en diversas direcciones debido a cambio en las superficies. Eso sería la reflexión especular. Ahora, la reflexión difusa es cuando un fenómeno óptico en el que la luz incide sobre una superficie rugosa o irregular se refleja en diversas direcciones. Este tipo de reflexión se produce cuando la superficie no es lisa y plana como un espejo, sino que tiene pequeñas irregularidades, asperezas y textura que dispersan la luz en lugar de reflejarla de forma ordenada y coherente. Ahora le doy pase a mi compañero Sebastián para que haga unas ecuaciones. Ahora voy a dar algunas ecuaciones o explicar más. En todo caso, esas ecuaciones nos van a servir para resolver problemas, ejercicios relacionados a la reflexión y refracción de la luz. Como primera ecuación tenemos la ley de la reflexión. Como dijo nuestro compañero Clinton, el ángulo incidente
siempre va a ser igual al ángulo de reflexión en una superficie lisa, claro, como lo había mencionado, ya que al impactar el ángulo de incidente, al rebotar, el ángulo que se forma al rebote o al impacto va a ser igual, van a ser los mismos partidos por la normal. En otras palabras, van a tener una simetría. La segunda ecuación es la ley de Snell. Esta ecuación viene a ser una igualación donde el N1, que viene a ser el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente, es igual al N2, que viene a ser el índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Y como última ecuación, índice de refracción. El índice de refracción es igual al, a la velocidad de la luz en el vacío, que es constante, que siempre va a ser 300.000 kilómetros sobre segundo, sobre la velocidad de la luz en el medio. Este puede variar de acuerdo a lo que nos digan. Estas solo son algunas ecuaciones, las más básicas. Hay muchas más, pero son las que nos van a ayudar a resolver dos problemas que nos hemos planteado en la siguiente página. Acá vemos el primero. Por ejemplo, el primer ejercicio nos dice, ¿cuál es el índice de refracción de un material si en este la velocidad de luz es de 215.000 kilómetros sobre segundo? Para eso primero tenemos que seleccionar los datos. Como datos tenemos que la velocidad en el material es de 215.000 kilómetros sobre segundo. Como dije, la velocidad de la luz en el vacío va a ser 300.000 kilómetros sobre segundo. Entonces aplicamos la fórmula del índice de refracción, que nos dice que la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el otro medio es igual al índice. Al hacer esto, nos da un resultado de que el índice de refracción en este material viene a ser 1.3955. Y ahora pasamos al segundo ejercicio. Este es un poco más, no sé si es el más complejo, pero un poco más trabajoso. Este dice, un rayo de luz incide desde el aire. El índice de refracción de este es de 1 hacia un vidrio con un índice de refracción de 1.5. El ángulo de incidencia del rayo de luz es 30 grados. Nos pide determinar el ángulo de refracción. Volvemos a seleccionar datos donde tenemos que el índice de refracción del medio 1 es igual a 1. El índice de refracción del medio 2 es igual a 1.5. El ángulo de incidente es de 30 grados. Y el ángulo de refracción no lo tenemos, por eso está como signo de interrogación. Para esto vamos a usar la fórmula de Snell o la ley de Snell. Como ya habíamos dicho, es una igualación entre el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Vamos a reemplazar los datos. Tenemos ya N1, que viene a ser 1 en este caso, por el seno de 30 grados, ya que es el ángulo incidente, igual a 1.5 por el seno del ángulo de refracción al que estamos buscando. Como sabemos, el seno de 30 es 0.5, ahí está. Al hacer esto multiplicamos el 1.5. Nosotros queremos dejar libre al ángulo de refracción. Para eso tenemos que despejar todo, pasar todo lo que está acompañando hacia el otro lado. Por eso el 1.5, como está multiplicando, pasa a dividir al 0.5, que viene a ser la multiplicación de 1 por 0.5. El resultado de la división de 0.5 sobre 1.5 nos da 0,333, que es igual al seno del ángulo de refracción. Entonces, en la calculadora colocamos para despejar el ángulo de reflexión de seno, podríamos pasar como arcoseno. Al hacer esto, nos queda que el ángulo de reflexión nos da 19.47 aproximadamente. Digo aproximadamente porque obviamente nos sale con más decimales, pero en este caso tomamos solo 2. Y bueno,
Este fue lo poco que pudimos dar para una exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.